Hablando de carga térmica, solemos asociarlo obviamente como corresponde con el calor, con el incremento de la temperatura medioambiental, cómo impacta en la corporal o, en términos exclusivamente médicos, la carga térmica endógena interior, por la causa que fuere, en general patológica, cómo impacta en el resto de los mecanismos de salud y los que son básicamente importantes para la regulación. Pero no siempre, y dentro de este tema, recordamos que podemos hablar del descenso brusco o sostenido por cuestiones climáticas, laborales, ¿sí?, de la disminución de la temperatura ambiental. Entonces, con el mismo criterio, los mismos esquemas y tratando de ser sencillo en las explicaciones, podemos decir que cuando la temperatura es fría, ¿sí?, o sea, acá hay un descenso que se va a hacer sostenido, esa información que llega desde los receptores, había receptores para las variaciones de calor, bueno, también hay receptores que responden y transmiten información a la corteza y al hipotálamo cuando se producen descensos eh, bruscos, progresivos y sostenidos de la temperatura ambiental o de la temperatura corporal, dan una señal para que los vasos del sistema vascular cutáneo fundamentalmente dejen de disipar calor. ¿Qué orden, qué les dice el sistema nervioso autónomo a este nivel? Que se contraigan. Eso es lo que es conocido como vasoconstricción. O sea, es el estrechamiento de los vasos sanguíneos por parte de los pequeños músculos. No son los estriados o voluntarios, sino los llamamos músculos lisos, que están en el espesor, disculpen, de las paredes de las arterias. Entonces, el efecto por el calor era la vasodilatación. Aumenta el diámetro, por ende aumenta la sección, aumenta el volumen, disminuye la presión y todo lo que hablamos antes. Acá sucedería ante un mecanismo fisiológico también adaptativo, o sea, también es por un estrés térmico, la vasoconstricción. ¿Para qué? Para disminuir la disipación de calor, pero me va a llevar a que disminuya entonces el sudor, disminuye el volumen ofrecido a las capas superficiales en contacto con el exterior. Eso hace que la presión a ese nivel tienda a aumentar. ¿Por qué? Porque si disminuyo la sección, estoy disminuyendo el volumen periférico de ese continente para una misma masa líquida en movimiento que sería la sangre. Entonces la presión sobre las paredes, la presión hemodinámica aumenta. ¿Por qué? Porque lo que aumentó fue la resistencia periférica de los vasos arteriales al contraerse. Cuando estos vasos se contraen, la circulación de la sangre se empieza a enlentecer y a veces tanto que hasta literalmente se detiene y ahí ya estamos en una situación de máxima gravedad. ¿Sí? Para mantener el mismo esquema y no entrar en disquisiciones muy específicas, utilicé el mismo tipo pedagógico o la misma gráfica que en el tema de calor. El frío, ¿sí?, es el resultado del descenso de la temperatura. El frío ambiente, ahora que es el que nos importa a todos los que estamos participando de esta actividad académica, lo vemos, este descenso, no brusco, pero sí sostenido, principalmente en dos actividades laborales. La industria alimenticia, que está muy cerca de muchos sectores de procesos refrigerados y congelados, donde a veces el lugar de trabajo se mantiene
en valores constantes a menos 20 grados Celsius, donde hay que trabajar, donde obviamente la jornada no es continua y se toman recaudos, pero el resto del ambiente y el resto de los sectores también está en temperaturas bajas, en temperatura de refrigeración, que es para mantener la calidad de un producto que después va a ser ingerido por la población destinataria como producto final. Y no solamente para mantener en aspecto las propiedades organolépticas de los alimentos, sino también evitar su descomposición, contaminación. Es lo que más de una vez escuchamos como cadena de frío, y hay un montón de ejemplos, un montón de noticias y un montón a veces de fantasías que tienen que ver con esto, pero todas de una base sólida. Entonces, el frío ambiente, esa disminución de la temperatura exterior, por más ropa adecuada, provista como EPP que me den, tengo superficies expuestas también donde están los receptores para el frío. Acuérdense, en el espesor de la piel, en medio de esos 6 milímetros, tengo receptores a nivel dérmico muy superficial que también se conectan con el sistema nervioso central autónomo, le avisan a la corteza y al hipotálamo como termostato, como centro regulador, que algo por fuera está pasando. De la misma manera sucedería por dentro. Entonces, la orden que manda por vía del sistema nervioso autónomo y el hipotálamo es la vasoconstricción. Al producirse esta vasoconstricción, lo que encontramos es determinados efectos, de los cuales algunos ya son deductibles, ¿sí? De acuerdo a todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Por ejemplo, se estrecha el paso de la sangre por el conducto vascular, aumenta la presión porque al contraerse también las arterias, en esa arborización está aumentando la resistencia periférica de algo que es elástico pero que ahora no se puede expandir porque la orden es contraerse, entonces aumenta la tensión arterial, la presión sanguínea, esto también hace que se disminuya el flujo sanguíneo y todos los intercambios se van a ver enlentecidos y a veces ese flujo disminuye tanto dramáticamente que puede llegar a enlentecerse. Acá de vuelta la variable tiempo es la que definirá la magnitud del riesgo, la percepción del mismo muy importante y de mantenerse mucho, ¿sí? O de no percibirse lo suficiente o de no haberse previsto o evitado, nos puede poner en esa situación de riesgo incrementado con gran posibilidad de caída, y ya no es del sistema, no es de altura, sino que es caída de todas las funciones vitales, aún con desenlace fatal. Una pregunta que siempre me hacen los cursantes a esta altura es el alcohol. Bien, el alcohol, si es para algo que nos sirve, es como veíamos hace muchísimos años atrás en algunas películas de campesinos armados y indios salvajes originarios de América, eran las western o películas de vaqueros que hablábamos. Entonces, cuando el blanco que quería adueñarse de esas tierras caía herido por armas de fuego que los aborígenes le habían podido tomar en esas interminables luchas, alguien muy avesado con técnicas quirúrgicas de época le daba algo para que mordiera. En general era un cuchillo o un trozo de madera, y le daban alguna bebida alcohólica destilada, habitualmente el brandy, el ron, el whisky, ¿sí? Bien, como si fuese un anestésico, y con gran pericia quirúrgica le podían extraer la bala y de esa manera evitar la muerte, curarlo. Si eso hubiese sido así sencillo
y tan fácil, no llevaría tanto tiempo lograr que un cirujano sea experto en la técnica y que desarrolle una muy buena pericia en ese expertise de su técnica quirúrgica, ¿no? Pero bueno, el concepto es que el alcohol se lo daba como un anestésico y de hecho cuando estudié farmacología, cuando llegábamos al capítulo o a la sección de anestésicos, el alcohol era el primero y era el primero que se decía que era realmente bastante ineficaz como tal. Entonces, ¿de dónde venía ese mito hollywoodense? Bueno, viene precisamente del enlentecimiento, de esa depresión del sistema nervioso central, que es lo que justifica por qué cero alcohol mientras uno conduce. Uno por ahí sintomáticamente no siente nada, pero neurológicamente los reflejos se enlentecen, la conciencia está enlentecida, o sea, voy perdiendo precisión y al mismo tiempo voy perdiendo sensibilidad. Entonces, y de ahí arrancaría el mito, aparte que otros anestésicos en esa época no habría, ¿sí? Y había que salvarle la vida al héroe del western de época para una producción cinematográfica muy taquillera, que lo era así. Había que salvarle la vida y gracias a eso y a la inexistencia de otros procedimientos anestésicos, bueno, esto podía generar ese mito. Eh, lo que sí, si todo eso fuese así, ese improvisado cirujano también se encontraría con otros problemas, que esa persona cuando le hacía la incisión, mientras estaba soportando el dolor que sentía por la herida y por el corte y por la búsqueda ahí de la munición con un cuchillo apenas limpio y él con apenas las manos lavadas, está pasando algo que se objetivaría como un signo en que hay mucho sangrado. Con lo cual complicaría muchísimo el procedimiento, ¿no? Imaginando, fantaseando. ¿Por qué? Porque el alcohol, así como enlentece, así como disminuye la sensibilidad y entonces a partir de ahí subiría el umbral al dolor desde el punto de vista consciente, también provoca algo a nivel periférico, una gran y sostenida vasodilatación. Por ende, estoy perdiendo calor, estoy disipando calor corporal. Por ende, voy para atrás y todo el mecanismo regulatorio se empieza a alterar, pero que va llevando también esa alteración más lo logrado por el alcohol, que es un enlentecimiento de la conciencia que se hace grave, que pasa por una depresión de la conciencia y que luego ya es una depresión no en sentidos emocionales, sino una hiporreactividad, una baja de la reacción. Se van perdiendo los mecanismos regulatorios de defensa, de huida, se busca abrigarse cada vez más porque se pierde más calor, pero el efecto sostenido de la vasodilatación que se ingiere y que aparentemente estaría bueno, ¿no? Todos sabemos, el perrito San Bernardo con el barrilcito de brandy para el perdido que se está congelando en la nieve. Bueno, eso era antes, hoy sabemos un poquitito más. Se va cerrando un círculo vicioso. Más alcohol mientras esté consciente, más sensación de calor en el estómago, pero mayor vasodilatación periférica que me está provocando mayor disipación de calor, por ende mayor enfriamiento corporal que me lleva a creer mientras esté lúcido y no deprimido de mis sensaciones, de mi conciencia, a tomar más alcohol y activar el proceso hasta que finalmente el frío enlentece todo el sistema circulatorio, el resto de los sistemas no tienen los aportes, la presión por la vasodilatación había bajado a cifras críticas, más ese enfriamiento, lo que va a sobrevenir es el colapso y la muerte. Es la muerte blanca en la nieve por congelamiento sostenido. Pero si le agregamos alcohol es lo mismo pero más rápido.
De ahí que para el frío, al igual que para manejar el alcohol, no, sería la mejor recomendación preventiva. Es un mito, es una fantasía, es una justificación cultural el tema de que para el frío es mejor tomar bebidas alcohólicas. Es algo pasajero, es algo muy subjetivo de lo sintomático. El calor, el ardor que provoca en el estómago no está aumentando la temperatura corporal, está ayudando a que disminuya. Bueno, este fue simplemente un aporte clarificador, lejos, o por lo menos lo que intenté, lejos del objetivo de la asignatura. Acá doy por terminada por lo menos mi parte. Espero que haya sido del agrado y de utilidad para todos ustedes. Este es el gran resumen esquemático. La temperatura, cuando el calor aumenta, vasodilata. La temperatura, cuando baja el frío, vasocontrae. No me queda más nada para compartir con ustedes, por lo menos que yo tenga previsto. Estoy dispuesto después para los foros. Busquen también el apoyo de lectura en la plataforma de la universidad. Y muchísimas gracias por haberme acompañado, por todo lo bueno y lo malo que en mis distintos videos hayan pensado de mí. Todo ayuda y bienvenidas sean las críticas. Nos vemos en otra asignatura. Hasta luego, fue un gusto.